Hola, hola, hola. Gracias por conectarte a un episodio más de tu podcast Cuéntamelo Todo. Hoy tenemos un invitado espectacular, súper talentoso, un actor de cine y teatro español, Iván Hidalgo. Iván ha tenido una preparación en instituciones súper reconocidas en Barcelona y Madrid. Puedo mencionar algunos de sus más recientes trabajos como Ciprexa, Los bombardeos del miedo, Cita familiar, que es una webserie que particularmente yo estoy súper conectada con su papel principal. Déjame decirte también que está La inmortalidad de las letras, pero esta última no está finalizada, pues por toda esta situación mundial, ella está en postproducción, todavía faltan algunos capítulos que grabar, pero yo no voy a contarte más detalles, ¿ok? Porque vamos a dejar que Iván Hidalgo nos los cuente todos y vamos a conectar con él a través de una videollamada. A ver, Iván, vamos a conectarnos. A ver, ya nos estamos conectando con Iván Hidalgo, actor español de cine y teatro, como lo dije anteriormente. A ver, Iván, bienvenido a Cuéntamelo Todo. Hola, ¿qué tal? Qué bien Encantado de te estar en tu programa, cuéntamelo todo. Gracias, qué bien te ves hoy. Gracias. Hoy y siempre. A ver, Iván. Iván, le estaba comentando a mi audiencia antes de que te conectaras que de verdad mira, que he visto tu trabajo y estoy fascinada. Pero Muchas gracias. quiero que me digas, Iván, si esto de la actuación ha venido en ti desde niño, desde un crío, como le dicen allá en España. Desde un crío. No, sí, es verdad, aquí decimos desde que era un crío, desde que era un crío, sí. No, la verdad es que no, la verdad es que es algo de lo que me arrepiento un poco, ¿no? De no haber descubierto esta profesión desde que era un crío. Ojalá lo hubiera descubierto en ese momento porque seguramente hubiera ido todo por otro camino mucho más avanzado, pero no. Lo descubrí hace 5 años. Hace 5 años descubrí que esta profesión es lo que realmente me hace sentir, lo que me hace estar lleno y lo que me hace feliz realmente. Lo descubrí, fíjate tú, yo empecé con el modelaje, ¿vale? Oh my Y God. sí, hice algunas campañas publicitarias, bueno, me gustaba y me sigue gustando hacerme fotografías. Pero lo descubrí en un proyecto, en un cortometraje muy, muy pequeño, que por perfil yo encajaba, me invitaron a participar y allí es donde descubrí realmente que la interpretación tenía que formar parte de mi vida y hasta el día de hoy. Pero yo siempre digo que me siento como que he perdido el tiempo, realmente. Porque ahora es cuando he descubierto, bueno, ahora hace 5 años descubrí realmente lo que yo quería hacer. Todo este tiempo atrás dices, ¿por qué no habré descubierto esto antes? Es algo que siempre voy a llevar aquí y voy a decir que he estado perdiendo el tiempo. Y ahora pues lo que intento es recuperar todo ese tiempo perdido, pues intentando hacer los mayores proyectos posibles para evolucionar y desarrollar lo más rápido posible. De verdad que le pones una Tienes una buen ojo. pasión. Sí, tienes una pasión Sí, por la sí. actuación que se Le nota. pongo, exacto, sí. Yo le pongo pasión, tú lo has dicho. Yo doy el 200% de mí a cada uno de los personajes que interpreto y que tengo que trabajar. Eso siempre. Mira, tus trabajos son excelentes. De verdad que te admiro muchísimo. Gracias. Buenos días, Capitán Albert. Es normal que esté desorientado. Han pasado tiempo. ¿Cómo? Como ya sabe, Capitán, dispone de los módulos. Ocio, pasillo... ¡Mira! Dígame, Capitán. ¿Qué has encontrado? Señor, solicitó interrumpir la internación si recibíamos alguna señal de vida. Y yo, sigan avanzando, tenemos que salir de aquí. Nos estaremos encima, Paco. ¡Paco! 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 ¡Que está muerto, Juan! ¡Paco! ¡La puta madre, Juan! ¡Juan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Clara? ¿Eres tú? Pues sí. Estás guapísima. Gracias.
¿Y qué haces por aquí? Tomando algo con un amigo. Ah, qué bien. Vamos, Wyatt, coge antes de que cuelguen. Pues porque es un error, Clara. Y cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Menos daño nos vamos a hacer. Nunca debí dejar que esto pasara. Yo ya sabía que iba a acabar mal. Espere. ¿Podría, por favor, mirar un momento estas fotografías? Son un trabajo que he ido realizando con el paso de los años. Con perdón, pero ¿podría mirarlas un poco más detenidamente, por favor? Ok, a ver, te he visto en papeles, en diferentes tipos de actuación. Te he visto dramáticos, te he visto no tan dramáticos, pero también te he visto en acción, Iván. A ver, ¿con cuál te identificas más? Venga. ¿Tanto que hablas? Deja de hablar tanto y hazlo. ¡Hazlo! ¡Mátame! 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 No puedes. ¿Y te extrañas de eso? Pues yo no. ¿Sabes por qué? Porque eres un puto cobarde. Eres un puto cobarde. Eso es lo que eres. Siempre has sido un puto cobarde. Ya veo que no has cambiado. No te atreves ni a matarme. Qué pena, tío. Qué pena de verdad. Que hayas llegado hasta aquí. Hayas hecho todo lo que has hecho. Y no tengas huevos a matarme. Qué pena, tío. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienes agallas.
Yo te lo cuento todo. Pues, si me haces esta pregunta hace, yo qué sé, 2 o 3 años, te hubiera dicho que el género drama era mi preferido, era uno de los géneros de los que más me gustaba trabajar. Me sigue gustando trabajarlo mucho. Pero, ¿por qué? Porque el drama es algo, como te decía antes, yo doy el 200% en todos mis personajes, yo acabo sintiendo ese personaje, yo acabo siendo ese personaje por dentro. Hago un viaje por dentro de ese personaje y a veces incluso padeces, ¿no? Ese sentimiento, esa tragedia que está sufriendo ese personaje. Parece un poco, pero el actor es así, el actor tiene que ser así, tiene que sentir para hacer sentir al público, es fundamental. A mí el género drama pues me encanta, pero con el paso de los años, después de trabajar varios personajes y estar en varios proyectos y diferentes géneros, pues el género de acción al final me ha cautivado mucho. Intenté formarme un poco más en ese ámbito y es cuando hice formación en armamento, en manejo de armas, que es súper importante en este tipo de género porque moverte con un arma tiene que ser profesional, tiene que ser vistoso, tiene que ser creíble, cómo coges el arma, cómo la enfundas, cómo la desenfundas, cómo te mueves entre paredes. Todo eso es importante saber moverse de manera profesional, como lo haría un policía profesional. Claro, y eso, todo eso Y, son es, papeles y porque eso se nota, sí. exacto. A ver, Iván, voy con la siguiente, cuéntamelo todo. A ver, sé que Venga, también practicas deporte, ¿ok? sí, Y que lo haces regularmente. sí. Pero dime algo, Iván. ¿Tú practicas un deporte en específico? Háblame un poquito más también de si tienes algún otro hobby que no conocemos y quiero que nos compartas a todos esto está con la audiencia, si tienes algunas otras pasiones aparte de la actuación. Bueno, para mí el deporte es súper importante. Básico, necesario, diría yo. Llevo practicando deporte desde que era un crío, esto sí. Pues a partir de los 16 años ya empecé a apuntarme a los gimnasios, que es cuando te dejan, ¿no?, empezar a hacer un poquito de musculación. Y a partir de ahí no he dejado de hacer deporte nunca. Yo necesito hacer deporte de 2 a 3 veces por semana como mínimo, como mínimo. Sí que es verdad que con el paso de los años las prioridades van cambiando en cuanto al cuerpo, ¿no? Antes, yo cuando era más joven entrenaba muchísimos días a la semana, prácticamente entrenaba los 7 días a la semana. Ahora pues entreno 3 y hago mucho cardiovascular, ¿no? Porque el paso de los años, oye, el organismo no trabaja igual, tendemos a acumular más grasa y hay que contrarrestar eso de alguna manera. Así que el cardiovascular es lo que más me ayuda a regular la grasa, aparte de la alimentación, por supuesto. Uh-huh. Y la musculación también la practico porque es algo que siempre me ha gustado. Y Claro. de hobbies, como decías, los hobbies, hay uno que me gusta muchísimo y lo hago siempre que puedo, escaparme, hacer escapadas a la montaña yo solo, con mi cámara, mi trípode, y me voy por caminos, llego a paisajes espectaculares, disfruto de la naturaleza, desconecto y conecto con la naturaleza, como digo yo, y además pues hago fotografías, pero no paisajes, sino me hago fotografías a mí mismo que también me gusta mucho, ¿no? Y la persona que vaya a mi Instagram se va a dar cuenta de que soy una persona de hacer muchas fotografías y es una de las cosas que me encanta hacer también. A ver, yo te voy a preguntar una cosa. Yo sé que este trabajo que voy a mencionar no es de tu más reciente, ¿ok? Pero Cita Familiar a mí me atrapó, Iván. Yo quedé enamorada de Raúl. Cita Familiar. Cita Familiar es una webserie que me atrapó. Mira. A ti, tú que me estás viendo, que no te pierdas Cita Familiar. A ver, ¿por dónde pueden ver nuestra audiencia? Oh my God. 2 de los premios que recibimos en esta webserie, de los premios Sonina, la pueden ver en mi Instagram, lo publiqué hace poco, tienen toda la primera temporada y toda la segunda temporada, lo pueden ver desde mi Instagram, está todo ahí.
Es más fácil que era YouTube, pero está todo ahí y ahí lo pueden ver perfectamente. Mira, estos son dos de los premios que ganamos. Mejor guión en 2017 y mejor webserie en 2018, porque hicimos 2 temporadas. ¿Qué voy a decir de Cita Familiar? ¿Qué voy a decir? Que es uno de mis últimos proyectos como director, pero como actor principal también lo fui. Raúl, ¡fua! Qué cariño le cogí a Raúl, madre mía. No sabes tú el cariño que le cogí a Raúl. La vida que tuvo Raúl en esa historia, en esa cita familiar. Bueno, soy tal cual, soy Raúl ahora, porque era un personaje que no estaba caracterizado ni nada, era yo, pero siendo Raúl. Solo tengo cosas buenas de Cita Familiar, realmente. Recuerdos bonitos, mucho trabajo también, mucho trabajo. Fíjate que Cita Familiar empezó siendo un cortometraje de 8 minutos entre 2 amigos, nada más, pero como tuvo tanta aceptación, cuando lo publicamos que decidimos alargarlo. Y entonces lo hicimos en formato webserie, ¿no? Hicimos una temporada de 5 capítulos y una segunda temporada de 9 capítulos. La segunda temporada lo dimos todo ahí ya echamos toda la carne en el asador y hicimos una gran historia. A la gente le gustó muchísimo, se terminó con la segunda temporada. A mí me encantó, Iván. Sí, la verdad es que y nos ha dado muchas nominaciones, también tiene un premio de un festival de Venezuela, que es el Five Continents International Film Festival de Venezuela, a mejor webserie, el 2018. Y muy contentos, la verdad, con Cita Familiar. Bueno, la gente que vaya a verlo y que valore. Mira, vete a la cuenta de Instagram de Iván Hidalgo, actor, y Exacto, Iván Hidalgo, actor. disfruta esta webserie. Yo sé que te va a gustar. Yo sé que, mira, te quería preguntar algo que sé que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente y de alguna u otra forma todo esto, esta situación mundial nos afecta a todos. Pienso que nadie sale ileso de esto. ¿Piensas que esto puede afectar mucho lo que es el gremio de la actuación? Y si es así, ¿cómo pudieras tú reinventarte en el futuro? Bueno, a ver, lamentablemente sí que estamos pasando una situación muy complicada a nivel mundial. Nuestro sector está muy, muy, muy tocado. Ya no solo nuestro sector, sino muchísimos otros. Pero bueno, hablo de este sector porque es el que me toca a mí personalmente. Piensa que nosotros nos debemos a público. Nos debemos a público. Todo lo que sean eventos, proyecciones, todo esto, ahora mismo inviable. Entonces, teatros, tú no te puedes sentar al lado de una persona en una butaca, no puedes. Ahora mismo está totalmente prohibido. Yo no sé cuándo vamos a poder hacer esto. Al final, nos toca ser fuertes más que nunca y aguantar todo este tirón que se nos está viniendo encima o se nos ha venido encima y soportarlo. No queda otra. Y ir cogiendo fuerzas para en cuanto podamos salir a la calle, salir con más fuerza. Ya se están haciendo protocolos de seguridad para los rodajes, pero bueno, yo creo que hasta dentro de un mes por lo menos no vamos a poder estar en un set de rodaje para grabar un cortometraje, una publicidad, lo que sea. Además van a ser con muchas menos personas que antes. Antes podías tener de 20 a 25 personas en un set de rodaje y ahora vamos a tener unas limitaciones horribles. Pero bueno, soportarlo. ¿Y cómo me voy a reinventar? Pues bueno, de momento lo que está pasando, lo que estamos haciendo son los self-tape o videocasting, se puede llamar de las dos maneras, que lo que suple al casting presencial que se hace de toda la vida, ¿no? Que vas a un casting y haces una prueba. Pues ahora lo que hacemos es grabarnos a nosotros directamente en casa con nuestro material audiovisual y enviarlo de esa manera al director de casting o al director del proyecto en cuestión. Ahora es la única manera que tenemos de salir adelante los actores. Bueno, yo te deseo todo el éxito del mundo con esto. Esperemos que todo esto termine y que todo sea para el bien de todos, de todos. Voy con esta pregunta que yo sé que todavía no han podido disfrutar de este trabajo. Se llama, mi próxima pregunta va relacionada a una producción relacionada con la Guerra Española, la inmortalidad de las letras.
horas. A ver, sé que Sí, estás en postproducción, pero sí, háblanos ahora sí. de esta experiencia, háblanos de este trabajo, tu más reciente trabajo. Mira, puede ser que después de Raúl, en Cita Familiar, haya sido el proyecto, el personaje que he hecho, que más me haya hecho sentir, el que he hecho en La inmortalidad de las letras. Wow. A ver, Un ¿por qué? personaje... ocurre en el 1939, aquí en España, en plena guerra civil. Aquí en España ocurrió una guerra civil entre nacionales y republicanos. Y mi personaje está en el bando republicano y es un viaje increíble al pasado. O sea, yo conseguí viajar al pasado con ese personaje. Piensa que el rodaje, todo está ambientado en esa época. Vestuario, peinados, todo el atrecho, vehículos que salen también, todo tiene que estar ambientado en esa época. Yo al final conseguí con mi personaje viajar al 1939. Wow. Es alucinante, de verdad. Cuando llegas a sentir tanto un personaje, viajas, como digo yo. Es un proyecto donde la tragedia está marcada, realmente. Es un drama, pero que explica una realidad que ocurrió en aquella época. Y no puedo contar mucho más, lógicamente, porque me mataría la Claro. directora. La directora es Neil Loya, también hay que comentarlo. Ella es la directora y la guionista de la historia. Y si cuento algo más, puede que... Ok, no cuentes nada, pero déjame decirte que yo estoy Solo, así como que ansiosa por ver este trabajo. Solo decir que, bueno, que ahora mismo faltan un par o tres escenas que grabar. Nos ocurrió esta situación en la que estamos todos viviendo y tuvimos que aplazar ese rodaje. Por lo tanto, hay parte que se grabó, que está en postproducción, pero falta todavía grabarse una parte que supongo que bueno, no lo sé. No puedo decir las fechas porque no tengo ni idea realmente. Hay que esperar a ver cómo avanza todo. Mira, Pero es un proyecto que tengo muchísimas ganas de que lo veáis y yo de acabarlo, sobre todo. ok, bueno, yo las ganas las tengo de ver este proyecto. Pero dime algo, ¿tú tienes aquí un papel protagónico o un papel... Sí, es un papel protagonista y es un profesor, es un maestro de escuela maestro de, de los, escuela? de aquellos años, sí. Es un papel protagonista, sí. Sí. Mira, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento. Mira, A el ti, tiempo pasó volando, esta conversación sí. fue espectacular. ¿Cómo te sentiste? ¿Quieres decirle algo a nuestra audiencia? Este podcast es escuchado en Venezuela, en Estados Unidos. Por ahí he visto que hay visualizaciones incluso en Japón, en México. Qué bien, qué bien, qué bien. Nada, decirte a ti también, sobre todo, Kendis, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, Cuéntamelo Todo, a toda la gente que nos haya estado viendo. Muchas gracias por estos momentos y fuerza porque ahora en estos momentos estamos todos viviendo un momento complicado, mucha fuerza, mucho ánimo, que en cuanto podamos, pues, como digo yo, vamos a salir con muchísima más fuerza que antes Así es. y pa'lante, ¿Pa'lante? Allá, pa'lante, yo te digo, Iván, pa'lante para allá. yo te deseo todo el éxito del mundo porque tiene lo más importante, que es el talento, los fundamentos, la disciplina, la pasión. Lo vuelo, lo Gracias. percibo, lo veo en tu trabajo. Te deseo Soy un luchador un constante realizador, mi y amor. eso es lo que hago en todo momento, de día a día. A ver, yo te quiero dar un abrazo así virtual. Gracias. Me lo pasé divino. Bueno, Y yo también. gracias a todos ustedes por quedarse conectados con nosotros. Eh, te envío muchos besos y abrazos, así que bueno, chao.
Gracias por conectarte, gracias por quedarte con nosotros. Recuerda suscribirte al canal y activar tus notificaciones en la campanita y así te enteras de nuestro próximo episodio. También te voy a dejar toda la información sobre Iván, su página web, su cuenta de Instagram, así sigue su trayectoria. Yo estoy segura que a través de este podcast, Cuéntamelo Todo, vamos a aprender muchísimo de nuestros invitados. Así que bueno, gracias por quedarte. Así te envío un fuerte abrazo, los quiero a todos.